Buenos días a todos en este viernes por la tarde frígido. Vaya a ir rápido porque hay muchas cosas que están pasando. Para los que no son de Wisconsin, esa es la primera parte de la presentación. Entonces, si tienen otras cosas que hacer, pueden hacer las otras cosas hasta que empecemos con lo federal. Pero hay muchas cosas que las cosas de Wisconsin que están pasando. Entonces, yo sé que muchos han estado con ideas sobre, buscando ideas sobre qué hacer. Entonces, estamos en las últimas semanas de la sesión legislativa. La semana pasada yo les dije que la asamblea estaba indicando que querían terminar pronto, que es muy típico para el segundo año del presupuesto bianual. Entonces, muchos están lanzándose de nuevo para mantener su trabajo, no tienen mucho tiempo para hacer eso, entonces tienden a terminar su sesión temprano. Entonces, los asambleístas que quieren terminar a final de febrero, entonces quedan como 4 sesiones de toda la asamblea y ellos votan en proyectos de ley que tienen que han pasado el proceso del comité, entonces están pasando los últimos pasos para que el presupuesto de ley pueda ir al gobernador para que el gobernador lo firme en ley. Entonces toca pasar la asamblea y toca pasar el Senado. Entonces faltan 4 semanas y entonces significa que hay 4 sesiones de 8 que faltan. Entonces la próxima vez que ellos regresen, que regresen para esas 4 sesiones va a ser entre el 10 y el 19 de febrero. Entonces uno más o menos se va dando cuenta de que, oh, ¿será que terminan para finales de mediados de febrero? Sí, posiblemente la asamblea puede cumplir con su propio cronograma. Entonces, hay un tiempo corto para presentar y enviar a proyectos de ley que no han enviado todavía a los comités, si quieren que se muevan las cosas para que puedan pasar tanto la Asamblea Estatal y el Senado Estatal para poder llegar al escritorio del gobernador. Entonces, ha habido mucha actividad. Voy a pausar y voy a anotar que hay 2 proyectos de ley que están relacionados con las personas con discapacidades que tienen votos esta semana. Entonces, son proyectos de ley que nosotros hemos apoyado como organización, como que los registramos cuando tuvieron audiencias públicas y una de ellas es un proyecto de ley que es constituyente con la discapacidad y que tiene la atención de los legisladores. Entonces parece que van a... Entonces, aunque nosotros estamos en un tiempo en el que están pasando muchas cosas que no están bajo nuestro control, todavía hay ejemplos de cosas en que las personas pueden hacer su abogacía, pueden hacer que hagan esos cambios. Entonces, ¿esto va a cambiar las grandes cosas de las que nos preocupan? No, pero es un ejemplo de que siempre hay una oportunidad para seguir empujando y hacer que se cumplan algunas cosas, se logren algunas cosas. Entonces, ese es un proyecto de ley que hace que las penalidades sean iguales para crímenes que están cometidos contra adultos a riesgo. Ese es el término del estatuto que cubre a las personas con discapacidades que tienen menos de 60 años. Entonces, hay otro término que cubre a los adultos mayores de 60. Entonces, esas dos categorías de personas se consideran de manera separada en los estatutos, en las penalidades para los crímenes en adultos mayores son más significativas que contra los adultos a riesgos. Entonces, este es un ejemplo de un proyecto de ley que están tratando de reconocer que los adultos mayores y las personas con discapacidades tienen vulnerabilidades similares y que no deben de ser menos significativo cuando las personas con adultos a riesgo están, se están aprovechando de ellos por parte de otros adultos. Entonces, esto es parte de apoyo de nuestra junta directiva que nosotros hicimos un proyecto
Es uno de los proyectos que nosotros identificamos como que es bueno, porque esto no es lo mismo. Entonces, los legisladores en las sesiones anteriores han hecho mucho para incrementar la cantidad de penalidades cuando el crimen ocurre a los adultos mayores a riesgo. Y eso está diciendo, hey, tal vez deberíamos hacer esto también para los adultos a riesgo. El segundo proyecto de ley, también es un proyecto de ley liderado por los constituyentes, es que están tratando de hacer que el plan de compra de la asistencia médica, que es como un incentivo de trabajo para las personas con discapacidades, ayuda a que las personas ganen y ahorren más. Entonces, el cambio permite que se le deposite más dinero en lo que se llama una cuenta individual. Entonces, hay que pagar una prima con unos descuentos dependiendo de sus ingresos. ¿Y cómo le cuentan el ingreso? Eso cuenta, porque uno paga una cantidad diferente para la prima. Entonces, eso le permite que usted guarde hasta $15,000 de ingresos en una cuenta independiente. Entonces, eso permite que las personas que participan en este programa tienen más de los activos que normalmente les permitirían tener con los programas de Medicaid. Este proyecto de ley también le permitiría a las personas con discapacidades que reciban una herencia grande, que reciban esa herencia sin perder la posibilidad de seguir participando en MAP y Medicare. Entonces, ese es el tema en particular que este constituyente le dijo a su legislador. Entonces, estaba como este constituyente recibiendo una herencia mayor a lo que le permitirían. Entonces, por eso le dijo. Entonces, este de adultos a riesgo ya pasó la Asamblea y el Senado, falta que el gobernador lo firme. Entonces, si quieren cosas que hacer, llamen a la oficina del gobernador y le dicen, hey, esto es una buena idea, no tengo problemas, puedes sentirte cómodo firmando la ley. Y la otra de cuentas independientes ya pasó la Asamblea, entonces eso lo que tienen que hacer es pasar ahora al Senado y ya va a llegar al escritorio del gobernador. Los proyectos de ley de educación especial que ya hemos estado hablando en las últimas semanas ya los introdujeron y ya tienen números de proyecto de ley. Esto va a proporcionar fondos suficientes para reembolsar la educación especial al nivel que se prometió en el presupuesto actual en julio. Eso significa que los distritos escolares van a recibir 42 centavos por dólar y luego se les va a subir $5, perdón, 5 centavos por cada dólar por los servicios de educación especial. Puede que recuerden que esto es un ejemplo en el que la legislación hizo un estimado de cómo el dinero era necesario para llegar a esas tasas de reembolso. Ellos estaban equivocados porque usaron unos datos antiguos. Entonces, cuando llegaron los datos actuales, estábamos faltándonos $140 millones para poder cubrir esa tasa de reembolso que se había prometido. Entonces los distritos estaban esperando ese dinero cuando ellos hicieron sus presupuestos para el año escolar. Entonces, estos proyectos de ley están diciendo, hey, prometimos esta cosa, pero en realidad es otra. Entonces, deberíamos de hacer que los distritos sí estén completos y de hecho reembolsarles la cantidad que dijimos que les íbamos a reembolsar. Entonces, para educación especial. Entonces, unos pasos que pueden tomar acción ahora que ya tenemos esos proyectos de ley introducidos, entonces uno le puede hacer clic al número de proyecto de ley y eso te lleva a una página y ahí puedes buscar todos los legisladores que están ahí enumerados como copatrocinadores de la proyecto de ley. Eso significa que ellos firmaron una acuerdo. Entonces, entre más nombres haya ahí de ambos partidos, entonces a eso es una señal mejor de que tiene ese proyecto de ley un apoyo amplio. Si no quieren mirar eso y leer todos los números, llame o mándele correo a su legislador y le preguntas, hey, tú eres un copatrocinador de estos proyectos de ley. Y si ellos sí son patrocinadores, les puedes agradecer, explicarle cómo la educación especial te ha impactado a ti y a tu familia. Pero si no son copatrocinadores,
Entonces, recuerden, los legisladores pueden poner o quitar su nombre de un proyecto de ley en cualquier momento. Entonces, es apropiado decirle, bueno, no eres un copatrocinador, me puedes decir por qué, porque tu nombre no está en el proyecto de ley y darles razones por las cuales tú piensas que eso es una buena idea. Y también les pueden preguntar si ellos están dispuestos a agregar su nombre como copatrocinador. Entonces, eso es una acción que pueden tomar en estos proyectos de ley. La otra cosa que pueden hacer es pedirle a los jefes del Comité de Educación en el Senado y en la Asamblea que hagan una audiencia pública para estos proyectos de ley. Entonces, el comité pueden decidir qué proyectos de ley que están en su comité tienen una audiencia pública o no. Y generalmente los proyectos de ley necesitan tener una audiencia para moverse más en el proceso. Entonces, pedir una audiencia pública es en realidad pedir la oportunidad para que los legisladores hablen y escuchen sobre las personas, sobre el proyecto de ley, ponerlos en una posición en donde ellos deben moverse como comité a referir ese proyecto de ley para consideración para un voto. Entonces, es un paso adelante en el proceso y hay dos acciones que pueden tomar sobre educación espacial. El viernes pasado, el Departamento de Desarrollo Laboral, que se conoce como usó lo que se llama 1310. Eso quiere decir el Estatuto de Wisconsin, sección 1310, es la autoridad que les permite a ellos pedir dinero adicional a lo que la legislatura les prometió, porque eso no fue suficiente para operar el programa. Entonces, en diciembre, el Departamento de Rehabilitación Vocacional empezó a usar una lista de puntos porque no tenían el dinero suficiente. am, no, lo que le dieron el presupuesto no fue suficiente para proporcionar los servicios a las personas que califican. Entonces, esta solicitud, aquí hay un link para eso en la diapositiva. Entonces, están pidiendo 11 millones de dólares más y eso significa que no debería haber una lista de espera entonces para junio 30 del 2027. DVR como Medicaid es un programa de igualar fondos y eso es lo que quiere decir que el Estado tiene que poner cierta cantidad de dinero y luego el gobierno federal les da más dinero cuando hayan llegado al nivel acordado. En el caso de DVR, 80% del financiamiento llega del dinero federal, entonces el Estado contribuye 20% de los costos y cuando lo hacen reciben 80% del costo para hacer el programa. Entonces es una inversión muy buena para el Estado de invertir una proporción pequeña del costo total para recibir el resto del costo necesario. En las últimas diapositivas hemos visto un patrón de la legislatura de no apartar suficiente dinero para pagar los costos suficientes, los costos del servicio actual, pero es importante recordar que cuando discutamos todos los lugares donde pensamos que era suficiente financiamiento para hacer lo que estamos haciendo, no es suficiente, sobre todo cuando empezamos a escuchar comentarios de que "Ay, hay más ingresos de lo que esperábamos". Y muchas veces los legisladores dicen, si recibimos más dinero, quizá podemos cortar impuestos, pero recibir más dinero, entrada de más dinero, es como financiamos los programas que tenemos. Y ya hay varios ejemplos de cómo el dinero que se apartó para ciertos proyectos, programas no es suficiente. Entonces, ¿qué pueden hacer sobre DVR? Pueden comunicarse con el Comité Conjunto de Finanzas. Hay dos co-líderes, representantes Klein y Bourne, y estas dos personas son los encargados de ver sobre qué tienen que reunirse y decidir.
pero hay 14 otros miembros de ese comité y algunos de ustedes, quizás sus senadores o representantes, están en ese comité. Y el trabajo del comité es hacer las decisiones relacionadas con dinero. Entonces, cuando hablamos del presupuesto del Estado, son ellos que hacen el plan de presupuesto para el Estado, que después todos los representantes y senadores votan sobre eso. Entonces, estas son las personas que hicieron las decisiones de cómo distribuir el dinero estatal que resultó en la falta de financiamiento actual. Y estas mismas personas son los que van a decidir si van a llenar esas brechas o no. También pueden contactar su senador o representante estatal con sus ideas sobre DVR y cómo es importante para usted y qué creen que deberían de hacer. Aun si sus representantes no están en el Comité Conjunto de Finanzas, es importante que ustedes manifiesten qué es importante para ustedes. Aunque no estén en el comité, pueden tener conversaciones con miembros del comité y decir, me estoy escuchando mucho de tal tema, de mis constituyentes y qué vamos a hacer al respecto. Entonces, sus representantes pueden presionar a los miembros del comité conjunto. Otras avanzas de esta semana, no hemos pasado mucho tiempo sobre eso, pero es un proyecto de ley que es un tema para adultos mayores y también cuidadores que no reciben pago en situaciones médicas y realmente cualquier persona arriba de la edad de 18 que esté discapacitado médicamente. Este proyecto de ley permite que el hospital escoja de una lista específica alguien que pueda hacer decisiones médicas y este individuo puede llamar al representante del paciente y pueden así tener la autoridad de pagar los gastos médicos. Los hospitales dicen que esto es necesario porque quieren mover a las personas que están en hospitales a casas de retiro o casas de cuidado o otras casas de rehabilitación. Muchas personas mayores y defensores de derechos de los discapacitados están muy preocupados porque cuando hay otra persona que va a tomar decisiones sobre alguien, es muy grande y no hay ningunos cuidados o ningunas precauciones que hayan tomado en cuenta para asegurar que la persona tomando la decisión está haciendo la mejor decisión para la persona indicada. Y a veces hay personas que están en un hospital que no pueden moverse del hospital a otro lugar porque no hay lugar en las casas de retiro o casas de cuidado. En un estudio nacional que se presentó esta semana, hemos visto que hay una falta de personal en las casas de cuidado y por eso no se puede sacar a las personas del hospital. Y ese estudio no estudió que si la falta de personal en cuidado en casa, eso también sea un caso, porque cuando no hay apoyo o cupo en lugares de rehabilitación, ah, pueden ir directo del hospital a una casa propia, pero si no hay personal o no hay personas disponibles, no pueden. Entonces, estas son varias razones de por qué los defensores creen que esta política no va a resolver el problema que los hospitales quieren resolver. Y también hemos visto análisis de otros estados con leyes similares que y hemos visto que este proyecto de ley está totalmente diferente y contrario de la experiencia en otras partes del país.
Entonces ustedes pueden ver si su senador o representante es un copatrocinador o no. Y si son copatrocinadores y ustedes se preocupan por esta ley, ustedes pueden comunicarse y pedir que se quiten de esa lista de copatrocinadores y preguntar cómo van a votar. Aunque no sean copatrocinadores, es importante que ellos sepan sus preocupaciones sobre este proyecto de ley y pueden preguntarles cómo van a votar al respecto si cuando este proyecto de ley llegue a votación. Usted puede llamar también a la oficina del gobernador y decirle sus preocupaciones sobre este proyecto de ley. Cuando hay muchos proyectos de ley que se están aprobando en un tiempo muy corto, es de ayuda para la oficina del gobernador que reciba avisos de cuáles proyectos de ley no son buena idea o que son cosas que quieren que el gobernador firme o no firme. Hay otro proyecto de ley que entró bajita la mano y a veces el tiempo entre cuando hay cuando se presenta y hay una audiencia es muy corto, 24 horas, y eso es para cuidadores en casa y cuidadores pueden poner lista de 3 personas para quienes ellos son los cuidadores principales cuando piden una licencia de manejo. Y no es no es un proyecto de ley. Es importante hacer un contacto con sus legisladores y decirles que hay muchas personas que están dependiendo ahorita de los cuidadores de salud y que estas personas se queden sanos para poder seguir haciendo su trabajo y el riesgo que hay si el cuidador que no está recibiendo pago no pueda seguir haciendo sus deberes con esa persona. Entonces, es buen momento de, de mostrar esa encuesta de sobrevivencia y cuidadores de salud y acordarles que hay consecuencias si dependemos demasiado sobre cuidadores que no están recibiendo pago y ellos mismos también están envejeciéndose. Hemos hablado antes sobre la necesidad continua y petición que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha hecho para programas de alimentos. Eso es en respuesta a HR1 que aprobaron en julio, que cambia el programa de SNAP y quiere decir mucho más trabajo para más personas. SNAP ya tenía requisitos para mostrar que trabajan o que no necesitan trabajar, pero la ley federal amplía quién tiene que hacer esos trámites y requiere más trabajo para el Estado. Y también cambia la cantidad de dinero que está dispuesto para el Estado para hacer los programas y también los castigos si se hacen errores en el programa. Entonces, DHS ha pedido a la legislatura desde agosto, les ha pedido más dinero y puede ver específicamente qué han pedido, para qué gastos han pedido. Y algunos de los cambios que la ley federal impuso ya entraron en vigor. Hubo una ola de cambios el 1 de octubre 2025 y otros en principios de diciembre 2025. Entonces, los cambios ya han llegado, pero no tenemos más personas capacitadas para hacer ese trabajo extra en ese momento. También hay que notar que en octubre que se siente muy lejos, pero no está lejos. Eso es cuando el financiamiento federal para
manejar el programa se reduce bastante. Entonces, si la legislatura no toma acción en febrero o marzo para este pedido, probablemente va a haber 32,5 millones de dólares faltantes en nuestro presupuesto estatal y ningún trabajo adicional para hacer este trabajo y prevenir errores, porque estos errores resultan en castigos financieros más grandes para el Estado. Entonces, la petición es: contacten a su senador estatal y digan, o representante estatal, y díganles lo importante que es para que ellos tomen acción sobre esta petición, porque ya hay consecuencias que el Estado está sufriendo. Personas que necesitan hacer nuevas cosas y probablemente errores nuevos porque no hay suficientes trabajadores para asegurar que todas esas cosas se hagan de manera correcta y también recortes reales en el monto de dinero que el Estado tiene a su disposición para manejar el programa. Hablamos un poquito sobre esto la semana pasada. Noticias de Salud de Wisconsin presentó una historia ayer sobre los lineamientos que los lineamientos federales que hay y que si Wisconsin va a poder implementar impuestos para pagar eso. Eh, el proyecto de ley de reconciliación hizo algunas limitaciones de lo que pueden hacer. 12 horas antes de que entrara en ley ley, ah, firmaron el presupuesto estatal. Específicamente, CMS tiene que dar permiso y firmar. Y parece que no quieren hacer eso de manera automática. Entonces, el Buró Fiscal hizo una lista de qué sucede si no cumplen con esos cambios y puede ser una falta de 792 millones de dólares para el presupuesto estatal. Ah, el Estado tendría un caso fuerte, un caso robusto para demandar si el Estado dice que puede hacer eso y CMS dice que no puede. Pero si han visto en el año pasado, hay muchos casos en el corte, muchas demandas ah, preguntando que si la administración de Trump tenía razón o no en tomar acción muchos meses después de que la acción haya entrado en vigor. Entonces, aun si el Estado tenga razón, también es cierto que el Estado tendría que invertir algo de tiempo para tener un caso en el corte para convencerles que de la posición del Estado. La razón por la cual este artículo es importante es porque no solamente el memorando del Bureau Fiscal, pero los que están pendientes, sin importar las cosas que yo acabo de decir, como qué tan correcto puede estar el Estado y que piensan que tienen un caso bastante firme. Entonces, los legisladores se mueven como con una falta de certeza, o sea, en la parte de atrás de su cabeza hay un tiquete grande que podría suceder y ellos qué harían entonces al respecto. Entonces, algunas veces cuando hay desconocidos y cosas que pueden impactar el presupuesto, eso le puede dar a los legisladores como con razones o excusas, como uno lo quiera mirar, para no hacer otras cosas que tal vez son necesarias para traer otras brechas de fondos y acabamos de hablar de tres de ellas.
Food Share, Educación Especial y DVR. Todas esas son también elementos en los que hay unos faltantes en el presupuesto actual. Entonces hay que agregar, entonces ahora otra falta de certeza en los que los legisladores pueden estar más reacientes a llenar otros agujeros en el presupuesto. Entonces es importante estar presionando a los legisladores a que llenen las brechas que puedan y también es importante darse cuenta que una decisión de parte de la Administración Federal puede significar mucho trabajo más para el Estado para poder evitar otro potencial hueco en el presupuesto fiscal. Bueno, voy a saltarme estas tres diapositivas. La próxima semana es nuestro primer entrenamiento de organización comunitaria de Community Survival. Entonces, si estoy equivocada en respecto a las fechas, pónganlo en las preguntas y respuestas. Pero bueno, estos son unos entrenamientos que son largos e intensivos, pero si esto es algo que a usted le interesa, van a tener la oportunidad de inscribirse y participar. Entonces, siguiendo para el Congreso, entonces ahorita estamos llegando como que a la mitad final de enero y esta semana el Senado publicó el lenguaje para los cuatro proyectos de ley de apropiación. Entonces, ¿esto cómo va a impactar a las personas con discapacidades? Entonces, el presupuesto de transporte, HUD, y los proyectos de ley de Homeland Security, todas estas cuatro proyectos de ley de apropiación van a pasar el proceso. Normalmente hay unas políticas de salud que estaban insertadas y adjuntadas al al proyecto de ley de apropiación del presupuesto del Departamento de Servicios Humanos y de Salud. Los legisladores están diciendo que hay un proyecto de ley que tiene que pasar por cierto tiempo, entonces tal vez quieren meter otras cosas ahí, como quien dice, para meterlas de una vez junto con esa ley. Entonces, esta semana el Senado no estuvo en sesión, pero la Cámara sí, y pasó esos cuatro proyectos de ley de presupuesto de apropiación. Entonces, había una especulación la semana pasada y esta semana de que tal vez el Departamento de Seguridad Nacional puede que no haya muchos acuerdos con eso y hay muchas personas que dicen que deberíamos de cerrar el gobierno basado en las acciones que estamos viendo por parte de ICE. Entonces, en la Cámara, ellos tenían un voto que eran tres proyectos de ley, transporte y HAN, el transporte y HAN, defensa, el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Entonces, terminaron pasando el pasaron con votos de ambos partidos. Es importante saber que todas estas agencias son bastante grandes en el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, muchos miembros del Congreso, aunque ellos no les guste o apoyen las acciones que está tomando ICE específicamente, el Departamento de Seguridad Nacional también da el presupuesto para TSA en los aeropuertos, FEMA, la Guardia Costera, y hay otras cosas también ahí que no están relacionados con inmigración y el cumplimiento de las fronteras. Entonces, esas otras cosas tienen que pasar. El Senado regresa la semana que viene y ellos necesitan pasar no solamente esas cuatro proyectos de ley que acaba de pasar la Cámara ayer, sino dos más. Hay proyectos de ley de apropiación que ya habían pasado en la Cámara. Entonces, ya pasando esas seis, ya pasarían entonces las 12 proyectos de ley de apropiación antes de enero 30, lo cual sería un logro grande. Entonces, el Congreso no ha hecho un buen trabajo de usar el proyecto de apropiación regular en los últimos decenas de años. Entonces,
en la última década. Entonces, esto sería un proceso y que no han cumplido en mucho tiempo. En la semana que viene también el Senado dijo que va a publicar el proyecto de ley de subsidios del ACA. Entonces, la tormenta que está pasando por el país puede que sea un factor en si los miembros pueden regresar a Washington. Entonces, hay algunas cosas que en realidad hacen que esa línea de tiempo, cronograma tan apretado sea incluso más apretado. No está claro si hay un acuerdo en el Departamento de Seguridad Nacional y ese presupuesto de proyecto de ley. Entonces, puede que no pasen las 12 proyectos de ley de asociación. Y en ese caso, entonces, tanto la Cámara como el Senado tienen que hacer una resolución de continuidad para poder mantener todas estas agencias abiertas y funcionando. Y acuérdense que la Cámara no va a estar trabajando la semana que viene, entonces eso le agrega más al desafío. Entonces, un resumen de lo que acabo de decir, 12 proyectos de ley de apropiación, ya 3 ya las firmaron a ley, ya la Cámara y el Senado pasaron 3, entonces ya llegamos a 6. Y las últimas 6 por lo menos ya pasaron en la Cámara y están esperando que el Senado actúe y el Senado tiene que hacer eso la semana que viene. Entonces, ¿qué hay en estos proyectos de ley? Yo tengo aquí todo el texto legislativo de esas proyectos de ley de presupuesto. Labor, HHS, Transportes HUD y Educación y también Seguridad Nacional. Todos esos presupuestos, si ustedes los quieren mirar, estos documentos tienden a ser bastante densos y no son muy claros. Entonces, nosotros esperaríamos que van a continuar habiendo análisis de ciertas partes del presupuesto que tal vez las personas con unos intereses grandes en decir, oh, como una parte de ese presupuesto, por ejemplo, salud pública, entonces van a poner mucha atención a eso. Entonces, algunas veces es difícil leer estos documentos porque uno como que necesita saber cuál era el nivel de fondos que el Congreso aprobó el año pasado para uno saber qué fue lo que cambió, si subió o bajó. Pero bueno, las conclusiones principales es que mayormente el Congreso, como quien dice, ha rechazado la mayoría de los recortes en los fondos que estaban incluidos en las propuestas del 2025 en mayo y que la mayoría de cosas recibieron más o menos la misma cantidad de dinero que recibieron antes. Entonces, eso fue un presupuesto en el que mantenerse en el curso y continuar haciendo y financiar las cosas al mismo nivel que habían habido antes es como la línea, la regla general. Y algunos pueden decir, bueno, continuar financiando las cosas al mismo nivel, eso técnicamente es un recorte, porque si los costos de hacer las cosas es mayor este año que lo que era el año pasado, si a no le dan la misma cantidad de dinero, pues no le da la misma cantidad de poder adquisitivo, pero la mayoría de los que están observando están relativamente aliviados de que haya definitivamente no recortes como los había propuesto la administración, que los están enumerando en en la intención del Congreso de lo que quieren financiar y qué tanto. Algunas cosas que nosotros podemos resaltar aquí, entonces, los itemizaron en el presupuesto, la rehabilitación vocacional, eso de hecho le incrementaron y de hecho el presupuesto del presidente también subió am, lo del DBR. Entonces, cuando ustedes llamen a sus legisladores, ustedes digan, mira, en el nivel federal hay más apoyo y más financiación para este programa. Entonces, cuando estén considerando incrementar la financiación estatal, para el Departamento de Rehabilitación Vocacional deberían hacerlo porque el gobierno federal lo está haciendo. Entonces, los niveles de educación especial fueron incrementados y y la administración de vivienda comunitaria tuvo un incremento ligero. Entonces, además del texto completo, hay veces estos comités hacen resúmenes de lo que están resaltando en el proyecto de ley
es de manera importante. También recuerdo en la primera pasada, la administración de vivienda comunitaria iba a estar limitado. Había muchas personas que abogan por eso, que los estaban como rechazando. Entonces, esto resalta la importancia de esta administración de vivienda comunitaria. Entonces, eso ha sido consolidado en el gobierno federal. El resumen de la Asociación de Tecnología de Asistencia es muy bueno si quieren ver como una vista general, muchos programas que afectan a las personas con discapacidades. No es una lista completa, pero sí les muestra una tabla buena que dice, ese es el programa que está proponiendo el Congreso, que propuso el presidente, como que es una tabla comparativa. Han habido algún lenguaje adicional que fue incluido específicamente en el proyecto de ley de presupuesto de labor, de HHS y educación, que entonces ese lenguaje en el Congreso, de hecho, estaba en un proyecto de ley de diciembre del 2024 que la administración y Elon Musk específicamente, o sea, iba a pasar en diciembre y luego Elon Musk y el presidente Trump dijeron no pasen eso en diciembre del 2024. Eso incluye algunos cambios que son importantes, pero estos no son cambios que realmente cambien la parte fundamental de nuestro sistema de salud. Entonces, los cambios que están allí están relacionados con beneficios de farmacia y los managers, están cuando pueden centros de comunitarios y sus fondos. Es importante, o sea, pasar este presupuesto también va a renovar Telehealth, pienso, la telesalud. Entonces hay cosas que han sido incluidas y que están como quien dice agarrándose ahí del presupuesto de apropiación, el proyecto de ley de apropiación, pero nada que tengan que ver con los cortes de Medicaid que se le hicieron en HR1 y tampoco lo de los subsidios que expiraron en el enero 1 de ACA. Esas son ideas viejas que ya habían estado de acuerdo hace un año y como que están metiéndose en un proyecto de ley donde también hay acuerdo para la financiación, sino que el gobierno está diciendo como que, pues metamos eso ahí para no tener que pasar una legislatura separada. Eh, Education Week publicó un artículo que se enfoca en las partes del proyecto de ley que tiene que ver con educación. Entonces, si usted está muy interesado en educación especial y lo que está haciendo el Departamento de Educación, este artículo puede ser interesante para ustedes. Y aunque el Congreso está rechazando muchos de los recortes presupuestarios, este artículo y otros está haciendo buen trabajo demostrar que las precauciones que muchos demócratas estaban diciendo que son necesarios, que lo que aprobamos, que hay que ver si lo que aprobamos realmente suceda. No hay mucho lenguaje que prohíba las acciones que ha hecho la administración que se hacen por sí solos sin preguntar al Congreso. No, no hay prohibiciones a eso. Entonces, el reporte destaca las preocupaciones que tienen sobre mandar proyectos de educación a otras agencias, pero no dice que el Departamento de Educación no puede hacer eso. Y no hay nada en el lenguaje del presupuesto de ley que prohíba que, que no hay nada en el proyecto de ley que frene al Departamento de Educación de mandar programas a otras agencias donde no haya financiamiento. Entonces, y la directora del Departamento de Educación ya ha dicho que el cumplimiento de derechos civiles y educación especial lo van a mandar a otras agencias federales. Y este proyecto de ley no prohíbe esto. También
ah, están sucediendo más reducciones en personal. Creo que del año pasado, 50% del personal del Departamento de Educación han sido ya sea jubilados o, han de- ah, o retirados de su trabajo. Sí hay un reporte que dice que les tienen que avisar al Congreso lo que están haciendo. 50% despedido y jubilado. Entonces, sí limita el monto que el Departamento de Educación puede mover dinero de una categoría a otra. Sí hay algo del lenguaje que limite ese tipo de maniobras y también dice que tienen que dar a los estados su dinero antes de X fecha. Esos son ejemplos de algunas precauciones que están en vigor, pero no son tan fuertes como lo que otros miembros de Congreso o defensores de derechos han querido y no frenan algunas de las acciones que vimos que el gobierno federal hizo en el año pasado. Este artículo también dice lo mismo. Y como recordatorio, hay varias acciones que tomó la administración el año pasado: congelar fondos, quitar fondos, moverlos de un programa a otro, yendo al Congreso a decir queremos que regresarles dinero que aprobaron o despido de gente. Y siguen haciendo eso. Y en general, el Congreso no incluyó lenguaje para limitar acciones que la administración tomó el año pasado, acciones que activamente iban en contra de lo que el Congreso había decidido. Entonces, todavía queda por verse si los proyectos de ley de financiamiento, si es que se firmen y se hacen ley, si realmente se implementan de la manera decidida por el Congreso. Y tampoco es claro qué va a hacer el Congreso si no implementan estas leyes como se debe. Entonces, hemos puesto aquí varias preguntas que pueden llenar su fin de semana comunicándose con sus representantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a hacer el Congreso si el presupuesto que aprueban no se implementa como ellos dijeron? Esa es una pregunta importante porque ahora sabemos qué es lo que quieren financiar y no han agregado mucho lenguaje para prevenir acciones que la administración hizo el año pasado. Y pasando a los subsidios de acá, todavía no tenemos lenguaje del grupo bipartidario de senadores que han estado trabajando sobre legislaciones que se supone que van a publicar la semana que entra, que eso quiere decir que solo tienen 5 días laborales, suponiendo que todos pueden llegar el lunes para aprobar eso, para aprobar 6 proyectos de ley. Técnicamente sí es posible mover tan rápido si están muy de acuerdo, pero no creo que la gente crea que hay mucho acuerdo ahorita. Y Y el hecho de que no hayan publicado el lenguaje, eso no es buen señal. Normalmente cuando hay un retraso en publicar el proyecto de ley, es porque no hay acuerdo. Y hasta que no hay acuerdo entre todos los que están creando ese proyecto de ley, no lo comparten con el público. Otra cosa es que y senadores han dicho públicamente que si los subsidios acá no están ampliados para el fin de enero, que es la próxima semana, lo más probable es que no van a ser, no va a haber extensión. Entonces, es posible que algo suceda antes de fin de enero, pero también hay muchas barreras fuertes para eso.
Y lo que el senador está proponiendo no es una extensión limpia como aprobó la Casa de Representantes. No es muy probable que aprueben lo que aprobó la Casa de Representantes. Entonces, aunque pasen la barrera y puedan aprobar algún lenguaje que no conocemos para acá, es un plan diferente que requiere más tiempo para los estados y los consumidores tendrían que entender sus opciones. Requiere más trabajo para los estados y para las personas buscando un plan de seguro para poder ser implementado. Hay, claro, más artículos que se están publicando sobre grupos específicos de personas que están siendo impactados por el fin de los subsidios. Ah, Aquí saqué algo que tiene que ver con agricultores porque es de importancia específica grande para este estado y otros que tienen una población rural grande. Que hay publicaciones ahorita saliendo de qué quiere decir el fin de los subsidios para diferentes poblaciones y específicamente para personas de menos recursos, de los cuales hay mucha gente. Los costos El aumento de costos de las primas de acá tienen mucho impacto. Hay muchas personas, sobre todo en los estados que no ampliaron Medicaid, que incluye Wisconsin, que realmente tienen muy bajos recursos y probablemente podrían podrían tener los planes de cero primas. Estos han sido parte del proyecto de ley acá desde que se aprobó en 2010 y se incluyó por razones muy específicas, porque se reconoció que muchas personas de bajos recursos les es muy difícil pagar aún un monto pequeño de dinero cada mes consistentemente para cuidado de salud. Y no sabemos cuántas personas que tienen plan de intercambio no tienen ah, cero primas. Puede ser entre 5 y 10 millones de personas. Ah, y la razón de que eso es importante es que tenemos muchas más personas que tienen ingreso variable que están en los intercambios. Las personas que ganan entre 100 y 138% de la línea de pobreza en estados que no ampliaron Medicaid para cubrir a esas personas, estas personas, si tienen seguro médico, lo tienen a través de los exchanges, los intercambios. Y la razón de que esos planes de cero prima son importantes es porque sus ingresos suben y bajan y muchos de ellos quizá no tengan tarjetas de crédito o cuentas bancarias y eso lo hace muy difícil organizar un plan de pago regular. Y si no pagas ni un mes, pierdes tu seguro médico. Entonces, la idea era reconocer de que hay muchas personas que tienen estos retos, ingreso cambiante y otras barreras para poder pagar de manera regular mensual estas primas. Y esto es una parte del debate sobre esas diferentes variaciones sobre extensiones de ACA. Y hay ciertamente personas que están diciendo que no debe de haber ningún plan de cero primas, que quieren un monto mínimo, un monto pequeño, pero mínimo de primas. Y hay otros legisladores que dicen, no, hay una razón real que hicimos esto y eso es la razón. Entonces, hablamos sobre el plan de cuidado de salud que el presidente compartió la semana pasada, no está saliendo de Congreso. El Congreso no está impresionado con este plan. Es notorio que no dice nada sobre qué va a pasar con las personas que perdieron sus subsidios, no ayuda a personas que tienen que pagar más para primas de ACA.
no se sabe qué va a costar o qué va a ahorrar para el gobierno. Eso es normalmente una información básica de cualquier proyecto de ley. Y muchos expertos están diciendo las ideas que están aquí, realmente parece que eso va a costar que la gente no tenga seguro médico. Sin embargo, hay muchas personas que sí están preocupados por el seguro médico. Hemos reorganizado las preguntas ahora que parece que el Congreso no va a extender los subsidios de acá y el costo de cuidado médico va a subir para todos, aunque tengas Medicaid, Medicare o seguro de su trabajo. Entonces, estas preguntas son relevantes para que los legisladores entiendan que las, los cambios pequeños en las orillas realmente no ayudan a enfrentar los problemas reales que tiene la gente para poder pagar cualquier seguro médico o que tengan seguro médico que realmente cumpla con sus necesidades. También agregamos algunas preguntas aquí porque es tiempo de empezar a acordar al Congreso que no solo es que no ampliaste los subsidios y que cambiaron el ACA, también ahora los estados están empezando a hacer recortes por el proyecto de reconciliación presupuestal que el Congreso aprobó. Entonces es importante decir al Congreso, ahora hay que pensar en las consecuencias de los recortes en los planes estatales de Medicaid y ya sabemos, ya tenemos datos de otros estados que han hecho eso. Específicamente, estamos preocupados por servicios en casa o en comunitarios y muchas personas con discapacidades dependen de eso para salir de situaciones institucionales. Entonces, saquen todo lo que sacaron la primavera pasada y acordarle al Congreso que no han hecho lo que prometieron, lo que dijeron que no iba a suceder, ahora sí está sucediendo. Entonces, el Congreso ha estado mirando como que si deberían hacer un segundo proyecto de ley de reconciliación. HR1 fue una ley, un proyecto de ley de reconciliación y reconciliación es como una palabra larga que básicamente significa que necesitan menos votos en el Senado para poder pasarla. Uno la puede pasar con una mayoría simple de 51 en lugar de tener 67 personas de acuerdo con el proyecto de ley. Hay otras características de una un proyecto de ley de reconciliación generalmente tiene que estar enfocado en artículos o elementos de presupuesto, tiene que conformarse con ciertas reglas en el Senado, pero ha sido una manera, una estrategia que el Congreso ha usado en los años recientes para mover hacia adelante muchas partes de la legislación y solamente tener votos, digamos, de del partido con la mayoría para poder pasar esos proyectos de ley. Entonces, lo que es interesante esta semana es que el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, tuvo una reunión en almuerzo con miembros de la Cámara de Representantes y en realidad está abogando por una segunda proyecto de ley de reconciliación. Hay muchos que senadores que quieren y ya han publicado un plan. Esas son como las más secciones principales de ese plan, pero creo que lo que es relevante aquí es que el director de presupuesto realmente estaba interesado en reconciliación como una manera de cambiar programas bajo las pautas o directrices de estar encargándose de los fraudes. Y estaba referenciando a varios incidentes en los que ha habido fraudes de beneficios públicos en otros estados. Entonces creo que eso se debe notar porque
Hemos escuchado mucho sobre fraude, desperdicio y abuso para cortarle $1 trillón en Medicaid en el último proyecto de ley de reconciliación. Eso se puso como que era una razón para eso y pasamos mucho tiempo sobre como que no parece que haya mucho fraude en Medicaid y lo que están tal vez recortando, pero ahora la misma retórica está regresando y de nuevo se está usando como una razón para buscar más recortes de nuevo en programas de servicios sociales, tal vez no solamente Medicaid, pero también muchas personas que usan Medicaid que también usan otros programas de servicios sociales. Entonces, no es claro si el Senado quiere hacer otro proyecto de ley de reconciliación y ciertamente como esto es un año de elecciones, hay algunos miembros que realmente no quieren darle como a los votantes potenciales una razón tal vez para que voten por alguien más. Entonces ellos ven que cortarle a los servicios sociales otra vez puede que los pongan a riesgo a perder su trabajo antes de que estén las elecciones de medio término, medio periodo. Entonces, eso, hay un grupo de personas que realmente creen que sí hay fraude, desperdicio y abuso, y también que ese fraude, desperdicio y abuso, tal vez la idea solamente así no exista, es una narrativa que es suficiente para en realidad solicitar que haya unos recortes grandes en programas que sirven muchas personas. Hablando sobre lo que ha estado haciendo la administración, pasamos mucho tiempo hablando sobre lo que el Congreso no incluyó en términos de controles sobre qué acciones la administración de Trump podía o no podía hacer para los programas que están financiados, lo que va a ser el nuevo presupuesto de 2026. Entonces es importante resaltar que el patrón que hemos visto en el 2025 está continuando. Este es un ejemplo de una nueva acción, de nuevo un memorando de la Oficina de Manejo, Gestión y Presupuesto, que se haga una revisión de los fondos federales que se están enviando a unos estados específicos. Y estos estados específicos son 14 y todos tienen gobiernos liderados por demócratas. Entonces, de nuevo, la razón aquí es que quieren información de los gastos de todo el dinero federal, buscando como uso inapropiado o fraudulento de los dólares federales y los estados están enumerados aquí. Todos esos estados, de casualidad, han votado para que no ganara la elección presidencial. Y 14 tienen gobernadores, perdón, 13 de los 14 tienen gobernadores democráticos. Wisconsin no está en esta lista, pero creo que se debe resaltar que la revisión de los gastos están siendo como puestos solamente a ciertos lugares y no a otros lugares. Entonces, eso es más o menos como que algo sin precedente y entonces el memo es muy amplio. Entonces esto significa cualquier dinero federal que vaya a subvenciones, contratos, subcontratos, préstamos o cualquier otro dinero que se envía a esos lugares. Y el gobierno federal es la parte más grande de muchos estados. Entonces el dinero que viene del gobierno federal es... bueno, para muchos estados es por lo menos un tercio del dinero que está dentro del presupuesto estatal. El Medicaid solo es el más grande, es la parte más grande de los presupuestos estatales y la mayoría de los estados reciben más dólares federales para contribuir a ese programa que lo que ellos ponen de dineros estatales. Entonces, muchos de los programas que las personas con discapacidades usan tienen alguna cantidad de dinero que son dineros federales que se les dan a los estados. Entonces, por ejemplo, los dólares de educación federal, por ejemplo, cualquier subvención federal, dinero de transporte, que muchos de esos son dineros federales. Entonces, es un conjunto amplio de gastos que hace una gran proporción de los presupuestos estatales.
Mientras tanto, en el sistema judicial, un juez federal ha bloqueado una agencia federal de cortar los beneficios SNAP. Este caso es en Minnesota. Entonces, Minnesota ha estado en las noticias últimamente porque ha habido algo de fraude en un programa diferente. Entonces, de nuevo, el juez está mirando las acciones de la administración y están diciendo, bueno, esperen un minuto. Ustedes han cambiado y han detenido dinero que tenía que ir a los estados y han puesto nuevos requisitos que parece como que impactan a muchas personas y ponerle una penalidad si no lo hacen y le van a quitar dinero para todo el programa. Entonces, de hecho, la agencia federal le dijo a las cortes, bueno, nosotros ya les hicimos los cortos a los fondos de Minnesota, aunque estamos en una audiencia que estaban decidiendo si tenían la autoridad legal para hacer las cosas que estaban haciendo ya. Entonces, hay otros estados y Wisconsin es de parte de ellos que también han demandado en este tema en general a USDA preguntando, ¿ellos tienen la habilidad para cambiar los requisitos del programa y también pedir datos de parte de los estados? Uno ve una temática que tienen con pedir datos. Entonces, ellos tienen también la habilidad de simplemente detener los fondos si los estados no hacen lo que el gobierno federal les pide. Y creo que es importante decir que estas acciones que la agencia federal ha tomado se reclaman que son en respuesta a fraude, aunque la agencia no ha proporcionado ninguna evidencia de que haya ocurrido fraude en estos estados. Entonces, en realidad es inusual para una agencia federal tomar acciones contra los estados de esa manera y de hecho usar los fondos federales como quien dice, como para estar suspendiendo dineros federales como una amenaza. Entonces, hay unos esfuerzos para aplicar esto a ciertos estados y no a otros. Nuestros amigos en PHI, que es una organización nacional que aboga por la fuerza laboral de cuidados directos, hemos hablado un par de veces sobre posibles cambios a una regla administrativa que se llama cargo público y cambio a esa regla limitaría significativamente quién podría entrar al país, especialmente si tienen condiciones de salud o discapacidades. Pero hay otra parte de esa regla que miraría a quien sea que esté en el país, asisten aquí legalmente y están poniendo como unas medidas punitivas si están usando programas como Medicaid y SNAP. Entonces, cualquier inmigrante legal que use ese tipo de programas puede que signifique que haya un resultado diferente o una acción de inmigración que tal vez no les permitiría quedarse aquí. Entonces, PHI publicó este informe porque los inmigrantes son casi un tercio de la fuerza laboral de cuidados directos. Y todos sabemos que no les pagan bien y que no obtienen beneficios. Entonces, casi la mitad de este fuerza laboral usan las asistencia pública. Entonces, creo que en Wisconsin como 25% de esta fuerza laboral de cuidados directos usan Medicaid o SNAP. Ambos son programas federales que están bajo esta nueva propuesta. Entonces, en realidad, parece como que cuando no tiene una cantidad mayor de inmigrantes en la fuerza laboral, mucha de esa fuerza laboral está usando programas que potencialmente los podrían poner a riesgo si esta regla de carga pública
entra en vigencia. Entonces, DHS está diciendo, esto es una amenaza directa a nuestra fuerza laboral de cuidados directos y eso significa como que nuestra fuerza laboral no van a usar beneficios que legalmente tienen derecho a tener o simplemente se van a salir de esta fuerza laboral. Y muy callados esta semana, la FDA cambió la página web. No fue esta semana, fue en diciembre. Ellos tenían una página web que hablaba sobre diferentes curas reportadas a autismo. No fueron curas que de hecho eran tratamientos que estaban tratando de vender como curas, pero no solamente no curan el autismo porque no hay cura, pero también creaba daños grandes a las personas. Entonces tengo aquí la página, dijo formalmente, y algunas de las cosas que estaban promocionando como curas. Esto es algo muy importante porque ciertamente hay familias que realmente quisieran encontrar una manera. Están buscando opciones, están buscando tratamientos y eso los hace muy vulnerables a las personas que tal vez están tratando de quitarles su dinero y ofrecerles algo que va a funcionar, al igual que personas que están tratando de hacer un experimento que no está sancionado o hacer que la gente pase por tratamientos que les pueden causar daños. Entonces es algo muy importante, es tan importante, o sea, estaban pasando tantas cosas así que la FDA tuvo que poner una página sobre eso y ahora la página la quitaron. Cuando les pidieron comentarios, el Departamento de Servicios Humanos y Salud dijo, oh, ya quitamos la página, pero los expertos dijeron, bueno, no había razón para quitar la página porque toda la información que estaba ahí es, está al día, o sea, necesitamos seguir diciendo esas cosas. Entonces también dijeron que hay muchos otros ejemplos que la FDA continúa advirtiendo a los consumidores sobre productos o tratamientos peligrosos para otras condiciones que no son autismo y ninguno de esos han quitado. Hemos hablado de esto antes, pero hay un artículo más detallado en State Line de cómo ISO está usando datos de Medicaid para averiguar dónde está viviendo la gente. Wisconsin es dentro de los 22 estados que demandaron a la administración de Trump para bloquear que mandaran esa información. Y en diciembre, un juez federal dijo que ICE puede usar algunos datos Medicaid y no otros. Y ICE no está permitido de contactar a personas en los estados eh, que demandaron. Y bueno, los casos en el corte toman muchos meses. Y a veces son demandas de hace varios meses y todavía no se decide si las acciones que tomaron son legales o no. Entonces, lo que ha sucedido como resultado del compartimiento de datos y la falta de resolución y la falta de claridad de que si el corte dice que la administración no debe de hacer eso, ¿qué sucede si la administración lo sigue haciendo? Entonces hay muchas personas en familias de estatus migratorio diferente en la misma familia, ah, ya no quieren ir a tener cuidado médico para nadie de su familia, porque si van y hay datos sobre ellos en el hospital, esa información se puede usar para otras razones. Entonces, quizá hay personas en la familia, niños, por ejemplo, que son ciudadanos y los papás que no son. Entonces, lo que la experiencia ha mostrado es que a veces el récord para una persona les lleva a ver
o a descubrir todo un grupo de personas. Entonces ha habido un tema recurrente en estos meses y cada vez más claro que la administración, ya sea pidiendo a los estados más información o compartiendo información que antes estaba separado entre diferentes agencias federales para fines diferentes y, y también no coleccionando, no recopilando información que antes sí recopilaban, por ejemplo, medición de cuánta hambre hay en el país, cómo está, qué tal está funcionando la economía, etcétera. Y junto con eso, esta semana ha habido varios artículos publicados basados en documentos que han salido de los cortes, que las acciones que tomó Doge el marzo del año pasado, todavía no se sabe qué información fue o no fue compartido. Y en este caso, los documentos que a lo que estamos refiriendo son documentos de Social Security, que parece que hubo algún acuerdo de compartir esos datos con ciertos estados para evaluar sus listas de votantes. Hay algunos artículos aquí, les estoy señalando el tercero, el de Bulwark, el que muy hace un trabajo muy bueno, que eso es un tema recurrente y eso es el último ejemplo, que datos federales que están siendo cambiados o utilizados o combinado con otras bases de datos federales sin el consentimiento informar a la persona de quién es esa información. Y otro artículo que entra en más detalle específicamente sobre los detalles de los arreglos y eso todo, la información está saliendo de documentos en el que han entregado en cortes. La meta de conseguir datos de Social Security fue para conseguir información sobre votantes y, y saber si podían así afectar los resultados de las elecciones. Entonces, siguiendo sobre impactos del proyecto de ley de reconciliación, este artículo lo puse porque hemos escuchado la frase ah, de, de alguien que es sin discapacidad y el término de sin discapacidad realmente no es un término médico que esté bien definido y para muchas personas la idea de discapacidad es que sea una discapacidad que se ve y para muchas personas su discapacidad puede ser que no se vea. Entonces, cuando ves el término de sin discapacidad o de cuerpo hábil, cuerpo que se puede, entonces eso es discapacidad, sin discapacidad. Entonces piensan que uno es sin discapacidad debe de estar trabajando y se usa ese término de sin discapacidad, able-bodied, para decidir si tienes o no tienes que trabajar o hacer algo. El Congreso y el presidente prometieron en el proyecto de ley HR1 que iban a proteger a los vulnerables, pero estamos viendo que eso no es la realidad y también hay indicaciones que quizá personas que tienen situaciones crónicas o discapacidades podrían atorarse en las leyes y que no les dejen su exención, que no se consideren exentos o que no puedan comprobar que requieren ser exentos de la necesidad de trabajar, requisito de trabajar. Entonces,
Lo que estamos escuchando de que por qué algo les va a afectar o no, alguna prueba que va a decir que, no, no, no es para ti, es para otras personas, está regresando a ideas viejas de que tú deberías de estar haciendo algo para recibir los servicios de Medicaid o cualquier servicio que estamos dando. Ustedes tienen que proveer algo también. Es mucho más un modelo de intercambio que requiere que el individuo compruebe que no pueden hacer ciertas cosas en y no una situación de que hay gente que quizá no parece que tienen discapacidad, pero que sí tienen limitaciones sobre lo que pueden hacer para recibir los servicios que necesitan. El Pew Trust publicó un artículo detallado sobre qué es HR1 y los recortes de Medicaid, qué quieren decir para los presupuestos estatales. Ellos son un grupo de investigación muy grande y se enfocan mucho en salud fiscal y qué está pasando en cada estado en términos de ingresos y presupuestos. Y ellos han organizado los datos para ver qué va a suceder con los estados cuando tengan que implementar HR1. Y lo que es importante para nosotros saber aquí es que para la mayoría de los estados los costos de HR1 van a pegar de varias maneras. Está el término inmediato de falta de dinero federal, y entonces el recorte de SNAP que pasó el 1 de octubre ya pasó. Entonces hay dineros que los estados esperaban recibir que ya no van a recibir. También están los costos de intentar averiguar cómo implementar las leyes de trabajar o no trabajar. Eso es como la primera ola de costos para implementar los cambios. Y luego hay cambios de más largo plazo que llegan en vigor 2027, 28, 29 en el presupuesto de ley que no hemos, en el proyecto de ley que no hemos hablado sobre eso tanto, pero aumentan el resultado fiscal para, impacto fiscal para muchos estados. Pero también las elecciones las decisiones que están haciendo los legisladores ahora va a tener efecto sobre el impacto financiero por los años venideros. Entonces, cuando piensan de los legisladores estatales, van a proveer los fondos para buena implementación de SNAP. Ahora, eso es importante porque esa elección de hacer, esa decisión de hacerlo o no, pone al Estado en una posición donde quizá van a tener que tomar más decisiones sobre SNAP u otros programas que van a ser permanentes y van a seguir teniendo impacto en el futuro. Hablamos un poco sobre los ingresos de los estados, cuánto dinero un estado recibe de impuestos y otros cobros. Los estados han estado más o menos bien en los últimos años, pero ahora estamos viendo que el monto de ingreso que está entrando está bajando y al mismo tiempo hay costos que están aumentando que impacta el presupuesto estatal, por ejemplo, de cuidado de salud y Medicaid. Y también inseguridades económicas que pasan seguido. Algunos de ustedes quizás se acuerden de recesiones o tiempos antes que de repente hay mucho desempleo y que el dinero que pagan las personas que pagan impuestos se reduce. Hay muchas razones de por qué cosas que suceden fuera del estado, ah, o, o decisiones sobre el presupuesto federal afecta los ingresos estatales. Otra cosa que han hecho muchos estados, incluyendo Wisconsin, es que cuando han tenido buenos tiempos buenos, han reducido los impuestos y eso reduce cuánto reciben. Y eso no es problema hasta que ya tienes necesidad de más ingresos estatales. Y en tiempos
que tengas una base de personas que pagan impuestos que no pueden pagar tanto, es difícil ver cómo conseguir más ingresos, ya sea por impuestos sobre sales tax, sobre productos o otros impuestos, que es difícil cuando todo el mundo le está pasando más difícil. Ya hemos hablado de recortes que algunos estados están haciendo en Medicaid. Lo que creo que es relevante aquí es que Medicaid se ve diferente en cada estado. Han tomado diferentes decisiones sobre a quiénes van a cubrir y qué servicios van a ofrecer, cuál es el límite para poder conseguir servicios. Hemos hablado de todo eso, pero actualmente la situación de los estados, la situación de los estados va a ampliar la brecha entre lo que los estados están haciendo entre ellos. Es decir, hay algunos estados, como Wisconsin, que están preocupados, están viendo cómo tomamos las decisiones para que lo más gente posible tenga cobertura médica y cómo tomamos decisiones que no crean más trabajo para nosotros. Pero otros estados están haciendo decisiones muy diferentes. Están viendo esos requisitos y no están interesados en hacer un trabajo muy completo porque sienten que si hay menos personas en el programa ahorran dinero. Entonces, los siguientes años en términos de, van a ser muy importantes en términos de políticas y va a ser importante para Medicaid en todos los estados y cada estado tiene diferentes decisiones que tiene diferentes resultados dependiendo de dónde vive la gente. Hablando de estados, un artículo sobre California. California está intentando averiguar qué hacemos con su versión de Badger Care, que ellos llaman Medical. Eso es un programa de 200.000 millones de dólares en ese estado. ¿Y qué hacer sobre los cambios que vienen por el HR1 va a ser un punto focal para su presupuesto estatal? El gobernador actual no ha incluido fondos para llenar las faltantes o cubrir las brechas por los recortes. Y eso quiere decir que miles de personas van a perder su cobertura de Medicaid porque está contado en el presupuesto, que eso es un resultado que esperan. Cuando decimos miles, más de medio millón de personas podrían perder su cobertura en el futuro cercano y esto va a seguir siguiendo con el paso del tiempo. Entonces, este es un ejemplo de cuando California tiene un programa de Medicaid muy grande y también un presupuesto de Medicaid muy grande. Pero los recortes que vienen de HR1 también son grandes y los costos. Entonces, esto es otro ejemplo de un estado que tiene, que, que ha estado muy sólido en su apoyo para Medicaid. Aún así, están proponiendo ideas que reducen de manera drástica el número de personas que pueden entrar en este programa y diciendo no tenemos dinero para personas que necesitan cobertura. Con eso entonces voy a terminar. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Primero que todo, en los fondos de DVR, ¿estamos trabajando? O sea, ¿hay algún legislador que esté liderando esto? ¿Has hablado con alguien en los partidos republicanos o demócratas? No hay legisladores que yo consideraría campeones de DVR.
Hay muchos legisladores que puede que no recuerden cuando teníamos una lista de espera antes, porque no tenemos una lista de espera desde el 2014 y muchos miembros son más nuevos, fueron elegidos después de eso. Nosotros hemos comunicado a los codirectores del Comité de Finanzas sobre esta solicitud y no he escuchado respuesta de ellos aún, pero serían entonces los codirectores de este comité financiero que estarían diciendo que esa solicitud 1310 tenga una audiencia y un voto por el comité financiero y generalmente ellos no piden una audiencia para un 1310 a menos de que haya acuerdo de que lo van a pasar. Entonces los 16 miembros de ese comité financiero son los que tienen el poder de decidir sobre eso. Entonces ellos son los que pueden actuar sobre esas solicitudes 1310. Entonces no estaría mal contactar a todos los miembros de la legislatura como un evento educativo, porque muchos de ellos puede que no sepan sobre este programa y las consecuencias de que las personas tengan que esperar. Pero si su miembro no está en este comité financiero, debe decirles como, hey, esto es importante, puedes pedirle a los del comité financiero conjunto a que lo metan como algo en lo que ellos se van a encargar en febrero o marzo. Así es como ustedes pueden hacer esa solicitud si su